Hola, muy buenos días. Silencio, silencio. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Todas. Bien, bien, bien. Hola, hola. Buenos días. Ayer guateé con la clase. Tuve problemas técnicos con mi Wacom, pero ya se solucionó. Por suerte, porque se me complica un poco escribir con el mouse. Ya. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Muy bien. Damas y caballeros, hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy? Bueno, ayer les di un adelantito, pero voy a bajar un poquito la música. Ahí sí. Sólidos de revolución, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que funciones van a... eh, funciones, una función o más funciones en el plano cartesiano, van a generar, me dice, ya, muchas gracias por recordar. En el control entra, muchas gracias, lo voy a anotar al tiro para después escribirle un aviso, es que en el control entra hasta áreas, ¿ya? Todo lo que el tema de las sumas de Riemann, todo eso, eh, integrales definidas y las aplicaciones, y dentro de las aplicaciones se va a ver hasta áreas nada más, ¿ya? Gracias por recordarme, les voy a anotar aquí, también les voy a subir un aviso, ¿ya? ¿Vale? Subir aviso de materia contra. ¿Está bien? Y ese es el lunes de la próxima semana, ¿vale? Ya, muchas gracias por recordarme. Ya me está subiendo arriba la moto por la clase. Ya, gracias, gracias. Thank you, thank you. No, 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 no. Solamente áreas, solamente áreas. Áreas, ¿vale? ¿Más? Bien. Ya, vale, vale, no, de nada, no. Vale, vale. Ya. Entonces, como yo les iba diciendo, acá tienen una figurita, que es una idea bien general aquí en este caso, a la izquierda, esa región en el plano se hace girar en torno al eje X. Este es lo que se llama un rectángulo típico, ¿ya? Este rectángulo típico es bien importante, bueno, puede servir para poder entender un poco la idea, ¿ya? Pero yo si hago girar esta figura en torno al eje X, se forma un sólido que tiene esta forma. Claramente el sólido que se obtenga al hacer girar la figura en torno, o esa región en torno a un eje X o un eje Y, va a depender claramente de la función o de las funciones. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, nuevamente, si tengo otra región en el plano cartesiano, y si esa región la hago girar en torno ahora al eje Y, se genera otro sólido, ¿ya? Bien, otro sólido que es una especie como de tambor ahí, ¿ya? ¿Vale? Entonces, lo que hay que tener claro es lo siguiente. El, el tipo de función que tengamos, porque yo puedo tener una función que dependa de X o que dependa de Y, y también tenemos que tener claro cuál es el eje de giro, ¿de acuerdo? Y dependiendo del eje de giro, si el eje de giro o el eje de rotación es en torno al eje X o al eje Y, vamos a tener dos formas de calcular ese volumen del sólido de revolución formado, ¿ya?
Voy a tratar de explicar esto. Están las fórmulas, ¿ah? Las fórmulas, pero vamos un poquito a entender lo siguiente. Yo puedo tener una situación como esta. A ver, yo puedo tener aquí una situación como esta. A ver, ¿con qué es lo que se parte esta PPT? Se parte con el método de las arandelas. Arandelas, ¿ya? En este caso, vamos a ver el método de las arandelas. Para ser consistente. Arandelas. Entonces, damas y caballeros, tenemos los... Podemos tener dos situaciones generales, por si acaso. Estas son situaciones generales. Acá puedo tener una función así. Y esta función están despejadas. Tengo aquí y igual a f de x. Y por acá tengo y igual a g de x. Y está despejada en términos de x en este caso. Ahora, lo que voy a definir, lo nuevo bajo el sol, es lo que se llama un rectángulo típico aquí. ¿Ya? Rectángulo típico. De esa forma. Ya. Esta es la forma que está aquí. Ese es el rectángulo típico. ¿Ok? Acá claramente la base de este rectángulo es, esa base que está ahí es de x. En este caso se pueden dar dos situaciones. Miren, vamos a ver la primera situación. Este es el eje x, obviamente. Perdón, ese sería mi eje x. Aquí, ¿qué función es mayor y qué función es menor, damas y caballeros? ¿Quién me habla aquí en este ejercicio? ¿Qué función es mayor y qué función es menor? ¿Quién me puede decir por ahí en el chat o que quieran ayudarme con esa pregunta que le estoy dando? F, ¿cierto? Muy bien, de arriba hacia abajo. Bien, ya. ¿Vale? Entonces acá, en este caso, vamos a ir caballeros, podemos tener lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito también. Puedo tener X y puedo tener Y. ¿Ya? Entonces yo puedo tener, disculpen ahí, una cosa como esa, sorry. Aquí voy a tener una función para este lado X igual a M sub I, M evaluado en I, y aquí puedo tener una X igual a N evaluado en I. Y vamos a tener aquí un nuevo rectángulo típico, pero para este tipo de... Oh, como que me salió bien eso. Para este nuevo, este es un rectángulo típico, pero fíjese que ahora es un rectángulo típico vertical. Y esto que está acá es de I. ¿Sí? Para este caso, acuérdense que para este caso, cuando yo tenga una situación como esta, siempre uno mira la mayor de derecha a izquierda. ¿Sí? Siempre se va mirando qué función es mayor de derecha a izquierda. En ese caso, ¿quién sería la función mayor y quién sería la función menor, damas y caballeros? Sí. ¿M de I es mayor? M de I, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Bien, ya. Sí, sí. Bien. Ahora, nótese lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente aquí. Acá ¿cómo lo puedo hacer ahí? Ya. Voy a alargar un poquito esto. Y les voy a hacer una pregunta bien intuitiva. Porque está la fórmula, ¿cierto? Pero siempre está la fórmula, pero hay que saber un poquito más cómo poder identificar ciertos métodos. Ya miren, este es un rectángulo típico vertical,
¿cierto? Entonces ahí yo sé que la función mayor es f y la función menor es g. Y este es un rectángulo típico horizontal, y en este caso la función mayor es m y la función menor es n, es una n por si acaso. Nótese que aquí la y se está moviendo entre c y d, y la x se está moviendo entre a y b. ¿Cómo podemos obtener esos a y b o c y d intersectando las curvas? ¿De acuerdo? Ahora, si el eje de giro o el eje de rotación, en este caso, va a ser el eje X, en este caso, para el caso 1, ¿cómo ustedes interpretarían? Este es el eje de giro. Este va a ser mi eje de rotación. Eje de giro o de rotación, que es lo mismo, ¿ah? ¿Ya? O de giro, que es lo mismo, da lo mismo. El eje de giro o de rotación está aquí en el eje X. ¿Cómo es con respecto al rectángulo típico? ¿Es paralelo o es perpendicular? ¿Qué me dicen ustedes ahí? Si el rectángulo típico es vertical y este eje de giro es el eje X, ¿cómo sería? ¿Sería paralelo o perpendicular? ¿Qué dirían ustedes ahí? ¿Qué dice el público comparando? Perpendicular. Muy bien. Y para este caso, si el eje de giro, aquí el eje de giro va a ser el eje Y. ¿Cómo es el eje de giro con respecto a este rectángulo, para esta situación, para este rectángulo horizontal? ¿Cómo es? ¿Es perpendicular o es paralelo? Sí, estoy en este caso. Perpendicular también. Muy bien. Entonces, para ambos casos, cuando el eje de giro sea perpendicular al rectángulo típico, entonces se utiliza el método de las arandelas. ¿Ya? Se utiliza el método de las arandelas. Cuando el eje de rotación o el eje de giro es perpendicular a el rectángulo típico que uno construye, dependiendo de las funciones que nos den, entonces vamos a utilizar el método de las arandelas. ¿Ya? El método de las arandelas se utiliza entonces cuando, como les dije, el eje de giro es perpendicular a esos rectángulos típicos. Y eso va a depender claramente de las funciones que nos estén dando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siempre nos van a decir un eje de giro y vamos a tener funciones. ¿Bien? Para este caso, aquí, para este caso, no sé si le vamos a poner, podríamos ponerle aquí caso 1, no sé. Ya para este caso, o da lo mismo. El volumen generado por de ese sólido de revolución va a ser en este caso pi por la integral entre a y b de las diferencias ya. Ese es para este caso que está aquí, ¿ya? Y para este casito que está acá, método de las arandelas entre C y D. A ver qué me dicen mis queridas y queridos estudiantes, estimadas y estimados estudiantes, ¿qué me dicen? ¿Cómo tendría que ser entonces? ¿Qué tendría que poner primero acá? Es una copia feliz del Edén, pero hay que cambiar las funciones. ¿Qué es lo que sería entonces, damas y caballero, aquí? Yo voy a integrar con respecto a I. ¿Sí? Feliz se está moviendo entre C y D. ¿Qué habría que poner aquí entonces dentro de ese paréntesis? Mi y elevado a 2 menos Eso, ¿ya? ny. Está muy bien. Y después menos ny, porque es la función mayor menor a. Menos la función menor, por cierto, ahí me pidió un cuadrito. ¿Ya me alcanzó? N cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que se hace. ¿Ya? Eso es lo que se llama el método de la arandela. ¿Cuándo utilizar el método de la arandela? Cuando, bueno, tengo mis funciones, claramente, formo mi rectángulo típico, que puede ser vertical y horizontal, y el eje de giro siempre va a ser perpendicular al, rectángulo vertical o horizontal. ¿Ya? Ese es el método de las arandelas. Este es bien general porque estoy trabajando con dos funciones. Yo podría también tener una sola función, y si tengo una sola función,
elimino ese y me quedaría f de x al cuadrado, y elimino la otra y me quedaría m sub y al cuadrado. ¿Ya? Pero esto es súper general porque el otro es el caso particular donde tengo solamente una función y aparece la función de x al cuadrado. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea, damas y caballeros, de cómo uno podría identificar qué método utilizar? Por ejemplo, el método de la arandela. El método de la arandela siempre se va a utilizar cuando el eje de giro o de rotación sea perpendicular al rectángulo típico que uno vaya a formar. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿O no? Jóvenes, ahí está la formulita. Ahí está la formulita. Bien, bien, ya, súper. Y ahora Profe, vamos, ¿alguna consulta? ¿sí? Que respecto, como ejemplo, la primera como fórmula, aparece g de x elevado a 2, pero aparece en el otro como f2 No, de perdón. x. Ya, espérate. Eso, así. Ya te cacho. Espera. Ahí sí. Eso era, ¿no? Sí, 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 eso mismo. Sí, Gracias, ahí profe. está. El cuadrado, perdón. Sí. Ahí está el cuadrado, ahí está el cuadrado. Sí. ¿Está bien? Bueno, y todo hay una demostración de todo esto. Uno se puede ir y llegar a esto cocinado, ¿ya? Esto está cocinado, pero hay una demostración de todo esto. Pero tratamos nosotros de encontrar la explicación más amigable. ¿Bien? Ya. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el otro método que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que creen ustedes el método que vamos a estudiar, el método de las capas cilíndricas? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué tendría que ocurrir? Si para el método de las arandelas el eje de giro y rotación va a ser siempre perpendicular a ese rectángulo típico, para el método de la arandela el eje de giro o de rotación va a ser paralelo al rectángulo típico que formemos. ¿Ya? Es decir, si yo tengo la misma figura en este caso, pero ahora mi eje de rotación es este, así, perdón, ahí, hasta ahí llegaría nomás. Si ese de rotación estaría ahí, entonces como ese eje de rotación o eje de giro es paralelo a este rectángulo típico, entonces vamos a utilizar el método de las coordenadas cilíndricas, que es otra formulita. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la idea. Sigue siendo eh, lo mismo, ¿ya? Sigue siendo la misma figura, pero esas figuras las puedo rotar en torno al eje X o al eje Y, y ese eje de rotación puede ser paralelo o perpendicular a, a los rectángulos típicos, ¿ya? Entonces vamos a poner como título de la canción ahora, el método de las capas cilíndricas, ¿ya? De las capas cilíndricas. Entonces tenemos esto que está aquí, damas y caballeros. Una situación como esa, donde vamos a tener dos distintos. Creo que sí. Dígame. Sí, Daniel Muñoz. Sí, sí. ¿Cómo estamos, Daniel? Está bien ahí. Bien. ¿Ven? ¿Ven 10? Ya. Entonces tenemos una situación como esta, ¿no? Tenemos acá la misma idea, la misma ideita. La misma ideita. Pero ahora mi eje de giro en este caso, bueno, obviamente vamos a considerar ese rectángulo típico, ¿sí? Mi rectángulo típico. ¿Qué más tenemos acá? Teníamos mi funcioncilla. Recuerden que ahora tengo que integrar ahí con respecto a x en este caso.
Entonces mi eje de giro en este caso es este. Así. Y la otra situación. Eso ya es una situación ideal. Acá tengo una función x igual a m. Y acá tengo una función x igual a n. Y el rectángulo típico en este caso es eso. Esto que está ahí quiere decir que tengo que integrar con respecto a ahí. Ya, y en este caso, el eje de giro es esto. ¿Se han dado cuenta que los ejes de giro o los de rotación, en ambos casos, ¿cómo son? ¿Qué me dice el público? ¿Cómo son en ambos casos? Paralelos. Paralelos a cada uno de los rectángulos típicos, ¿cierto? Entonces, cuando los ejes de giro o de rotación sean paralelos a los rectángulos típicos, se utiliza el método de las capas. El método de las capas nos dice lo siguiente, que el volumen generado por ese sólido de revolución es 2pi A y B por esa distancia, pero aquí en este caso vamos a trabajar. Ahí aparece X por F de X, G de X. Estoy integrando con respecto a X. ¿Ya? Función mayor menos función menor. Y sería I, la mayor menos la función menor. Estoy integrando con respecto a I. Y el I se está moviendo entre C y D. Ya, ahí está. En resumidas cuentas, y con una idea grafiquita, cuál es cuándo utilizar cada uno de estos métodos para encontrar el volumen generado por el sólido de revolución al hacer girar en torno al eje X o el eje Y. Ojo que solamente vamos a considerar el giro en torno al eje X y el eje Y. También hay un caso donde el eje de giro podría ser paralelo al eje Y, o el eje de giro podría ser paralelo al eje X, ¿de acuerdo? O sea, podría ser una recta como esta, en este caso, o por acá arribita, ¿ya? Pero esos casos no los vamos a estudiar. Vamos a estudiar casos más simplecitos que son estos, ¿no? Cuando los ejes de giro se hacen en torno al eje X o el eje Y, no con rectas paralelas al eje X o el eje Y, ¿ya? Por si acaso. Bien, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Bueno, ahí está el caso donde tengo solamente una función, como yo les decía. Cuando yo tenía solamente una función, entonces fíjense que aparece pi por a y b de fx al cuadrado, ¿sí? Entonces estamos en este caso. Ahí cuando tengo solamente una función, se elimina eso que estoy y me quedaría pi por f de x al cuadrado. ¿Está bien? Ya. Entonces veamos qué sucede con calcular el sólido de revolución de esa funcióncita. Nuestra amiga función, bueno, estas son funciones trigonométricas. ¿Ya? ¿Cuánto nos quedaría? Calcule el volumen del sólido de revolución obtenido al girar en torno al eje X, esa región que está ahí. ¿Ya? Esa región que está ahí. Entonces vamos a ver qué onda. ¿Cómo nos quedaría eso, damas y caballeros? El seno de X. Ahora, el Y está despejado en términos de X aquí, ¿cierto? Y está despejado en términos de X. Así que tendríamos que utilizar, ¿qué método, damas y caballeros? Y está despejado en términos de X, y el eje de giros en torno al eje X. ¿Qué método tendríamos que utilizar, jóvenes? El método de las arandelas. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Arandelas. Sí. Excelente. Bien, bien. Entonces tengo mi funcióncita. La voy a dejar ahí nomás, por si acaso.
¿ya? La función en seno. Bueno, y va jugando la función seno, ¿sí? Ya. En este caso, aquí tengo y igual a f de x y mi... ¿no? Ese es mi eje de giro. Ya. Entonces, ¿cuál sería la formulita para este caso? Vamos a utilizar ese método, va a decir, entonces me dice que el volumen, como estoy, sería un rectángulo típico. Uh-huh. Entonces, perpendicular, ¿no? ¿Sí? En este caso sería pi, pero me está diciendo que integre entre menos pi y pi. Ya, pero vamos a ver algo. F de x al cuadrado, pero ya es el seno, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo es el seno al cuadrado, damas y caballeros? Será una función par, el seno al cuadrado, ¿ah? No el seno. ¿Qué me dice por ahí? ¿Alguien? ¿El seno al cuadrado será una función par o una función impar? El seno al cuadrado, ¿qué me dicen, damas y caballeros? ¿Mm? Al cuadrado es una función. Una función al cuadrado es par, ¿cierto? Muy bien, par. Entonces, como una función par, nos vamos a acordar de todas estas propiedades que hemos visto. Acuérdense que en vez de integrar entre menos a y a, vamos a integrar entre, en este caso, entre 0 y a, y el a es pi en este caso, ¿ya? Entonces sería 2pi por la integral entre 0 y pi del seno al cuadrado de x de x. Ya. ¿Cómo va, damas y caballeros? ¿Cómo se integra esto? ¿Se acuerdan o no ahí? ¿O se acuerdan cuál es la integral de eso? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Bueno, ahí hay que acordarse de esto, ¿no? Hay que hacer acordarse de esta identidad trigonométrica, ¿no? Listo. ¿Está bien? Y ahí nos queda un poquito más bonito porque le bajé el grado a eso, y eso lo podemos integrar de una, ¿no? Acordarse de esa identidad. Entonces sería entre 0 y pi, damas y caballeros. Bueno, lo voy a dejar acá. Hagamos lo siguiente. Voy a integrar eso por la integral del seno al cuadrado. Y después voy a jugar con todo lo que está ahí. Ya van a estar mareándonos con lo que nos va a quedar. Voy a integrar eso. Sería un medio en este caso. De la integral de 1 menos coseno de 2x de x. ¿Sí? Porque la función, perdón, aquí, porque la función es par, seno cuadrado es par. Entonces estamos utilizando la propiedad que si una función era par, entonces la integral entre menos a y a de f de x si era par, va a ser 2 veces la integral entre 0 y a de f de x. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos utilizando eso. Esta que está aquí, ¿cachai? Simetría. ¿Está bien? Entonces ahí nos acordamos, es para ir reciclando el conocimiento nomás. Si tú lo quieres hacer entre menos pi y vida, va a ser lo mismo, ya no hay problema. ¿Ya? Pero es para ir dándole aplicación a esas propiedades. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, entonces, en este caso, damas y caballeros, nos va a quedar un medio, la integral de dx, menos la integral del coseno de 2x de x, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces esto va a ser x, y la integral del coseno de 2x, ¿cuánto sería? Aquí
uno hace una sustitución simple, ¿cierto? U igual a 2x, me queda la integral del coseno de u, medio de la integral del coseno de u. Entonces me quedaría menos 1/2 seno de 2x. ¿Sí? Haciendo esa sustitución. Ya. Ya, pues ahora que tenemos esa integralita, la integral que queríamos, que es seno cuadrado de x. Ya sabemos que vale esa integralita, vale 1/2 de todo eso que está acá. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? A todo lo que viene. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a escribir, permiso, voy a la siguiente página, el volumen del sólido sería igual a 2pi, ¿sí? Y la integral nos dio por 1/2 de x menos 1/2 seno de 2x, y ese va a estar evaluado entre 0 y pi, ¿sí? Chao, chao. Me queda pi. Evalúo eso. Pi menos 1/2 de seno de 2pi menos 0 más 1/2 seno de Serapio. Eso vale 0. ¿Cuánto vale el seno de 2pi, jóvenes? Serapio, ¿cierto? Acuérdense que aquí estaría, me doy una vuelta, 2 vueltas a la circunferencia, y acuérdense que el seno está asociado al eje Y, por lo tanto el seno de 2pi está cayendo acá, en el eje X, y eso vale 0. Entonces mi resultado sería pi por pi al cuadrado, y no sé qué unidades de volumen, así que le voy a poner aquí unidades de volumen. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora, si uno quiere ya ver geométricamente esto, uno lo puede hacer con algún software, ¿de acuerdo? Ver cómo sería el volumen generado, el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar la función seno de x en torno al eje x. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, ahí está. Entonces, damas y caballeros, si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. Si no hay algo que no hayan quedado atrás, me lo hacen saber. ¿Estamos ok? Nuevamente, técnicas de integración. Ya. Teorema fundamental del cálculo y la aplicación, que es el volumen del sólido de revolución. Ya. ¿Duda o consulta? ¿O no voy muy rápido? Si voy muy rápido me dicen, profesor, vaya un poquito más lento, pero ustedes me dicen. ¿Estamos o no? Sí. Bien. Entonces estamos acá, perdón. ¿Estamos dónde? Ahí, ya. Bueno, como decía, esta observación, que en realidad ya les mostré yo cuál es la región y cuál es la fórmula para el método de las arandelas cuando tengo dos funcioncitas, ¿cierto? Ojo que aquí me está diciendo en torno al eje X. En torno al eje X. ¿Pero qué onda? ¿Qué pasó ahí? Espérate, algo hice. Que me quedó eso. No sé, esto tiene que ir para arriba. Ahí. Ahí parece que está. No sé. Ahí estamos acá. Va. Se cortó. Bueno, pero esta función es
2i tiene que ser, obviamente. Esto que está ahí es 2i igual a x más 5. Ya, a ver, ¿a quién se le ocurre qué es lo que podríamos hacer ahí? Me dice calcular el volumen sólido de revolución obtenido al girar en torno al eje X, la región limitada por 4i igual a 13 menos x cuadrado, 2i igual a x más 5. ¿Qué es lo que tendría que utilizar ahí? ¿Cuál sería? ¿Alguien propone algo? Trabajar un poquito las funciones. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Daniel está por ahí, Daniel, o no? Ahí para que me apoye. Daniel, ven. Ven 10. Excelente. Catalina Fernández. Muy bien, ¿cierto? Sí. En este caso me quedaría i igual a 13 menos x al cuadrado dividido en 4 y la otra funcioncilla sería igual a x más 5 dividido por 2. Ya, ahí ya, como decía Catalina Fernández, que no simplifico. Estoy, ojo que el eje de rotación o eje de giro, en este caso es el eje X, ¿sí? Ahí, ¿no? Voy a hacer una gráfica, un bosquejo nomás, no es que sea exacto esto, pero si yo grafico, tengo una recta, que esto representa una rectita, por ahí, y luego voy a tener, a ver, esto sería una menos x cuadrado, ¿cierto? Es triste, uno podría tener una cosa como esta, a ver, pues ahí, algo así, ya, es un bosquejo nomás, ya. Sabemos que cuando es menos x cuadrado tiene una forma. Ya, a ver, en ese caso, bueno, igual ustedes se pueden apoyar, ustedes quieren hacer esto, lo pueden hacer en Symbolab. Symbolab hace también los grafiquitos, ¿ya? Si quieren tener un apoyo gráfico y un poquito más exacto de las cosas, ¿ya? Yo aquí estoy haciendo la antigua nomás, ¿no? Así, bosquejo, ¿no? Ya, entonces este sería i igual a 13 menos x cuadrado dividido en 2. Y esta sería la recta i igual a x más 5 dividido en 2, ¿ya? ¿Qué método utilizar, damas y caballeros? Si yo en este caso lo lógico aquí sería tener ¿cómo se llama? Un rectángulo tipo de esta forma, ¿no? ¿Sí? Porque tengo ahí i igual a f de x, ¿no? En este caso, despejamos y en términos de x, ¿sí? Ese sería mi rectángulo típico. Entonces, ¿qué método utilizar, damas y caballeros, para esto? ¿Cuál sería la formulilla? ¿Cómo sería el volumen ahí? El volumen entonces sería el método Candela, ¿cierto? Y el volumen del sólido estaría dado por pi por la integral, ¿cierto? En ese caso, por eso voy a poner aquí el volumencito porque es perpendicular este eje de rotación al rectángulo típico, ¿no? Entonces, la formulita para calcular el volumen sería esa, que como decía la compañero por ahí, de las Andelas, ¿no? Sería la función mayor menos la función menor. Y estoy integrando con respecto a x porque esto que está ahí, eso sería de x, ¿no? Sí, ¿ya? Dado que tengo y despejado en términos de x, ¿no? Bien. Ya. A ver, esta cuestión es más o menos... Ya, bueno, ahí ustedes me van a ayudar ahí con los cálculos porque
se utiliza el método de la arandela y el volumen estaría dado por esto. Ojo, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito antes de todo eso? Antes de llegar y poner la fórmula, la voy a poner, sí, pero hay que encontrar qué, a ver. Igual que como cuando calculábamos áreas, ¿cierto? Tengo que saber cuáles son los límites de integración, pues, ¿cierto? Muy bien. Donde se intersecta, excelente. ¿Quién sería ese bicho que está aquí? ¿Y quién sería el numerito que está acá? ¿Entre qué y qué se va a mover el X, no? ¿Sí? ¿Entre qué valores? Entonces, donde se intersectan es resolver al final una ecuacióncilla, ¿no? Sí, intersecciones. Ya en este caso, ya en este caso multiplico por 4 a ambos lados, me quedaría 13 menos x cuadrado igual a 2 por x más 5. 13 menos x cuadrado. ¿10? ¿Sí? ¿Y cuánto nos quedaría ahí? Lo hacemos rapidito ahí. Vale, yo lo voy a hacer. Ahí me quedaría x cuadrado más 2x más 10 menos 13 igual a 0. X cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Perdón, me emociono un poco. Me emociono con eso. Sí. Bien. Dos números que, ¿cuáles son esos numeritos que hacen la gracia? 3 y 1. Dos números que multiplicados me den menos 3 y que restados me den 2. O sea, ¿cuál sería la intersección? Tengo la multiplicación de dos factores igual a 0 y me quedaría x igual a menos 3 y x igual a 1. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué es necesario en este caso sacar los límites? Porque necesito saber, fíjate que es lo que te pide, tú quieres calcular el volumen, ¿cierto? Entonces tú tienes que, esta es la formulita, tú tienes que saber quiénes son los valores de A y B para poder saber entre qué valores vas a integrar. ¿Cachai? Ah, ya me acordé. ¿Cachai? Gracias. Porque si no, no sabes, porque no sabes cuál va a ser la integral, ¿no? No sabes qué valor va a tener la integral si lo dejas expresado entre A y B, pero ya podemos tener los valores de los límites de integración, porque tengo que saber, como estoy integrando con respecto a X, tengo que saber entre qué valores de X se va a mover para poder saber el valor de ese volumen, ese numerito. ¿Cachai? ¿Sí? Sí, Entonces, ya sabemos que es menos 3 y 1, y ya estamos al otro lado porque conocemos la función, los límites de integración, y lo único que hay que hacer es integrar nomás, ¿cierto? Lo que hay que hacer ahora sí es elevar la función mayor, que es 13 menos x cuadrado, está partido por 4 ahí, ¿cierto? Y por 4, ¿ah? Eso, eso hay que elevarlo al cuadrado y restarle el cuadrado de esta función lineal, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a hacer, en la próxima página voy a escribir la integral que debemos resolver, ¿no? ¿Sí? Ya. Me voy aquí entonces. Permiso. Permiso. Si quieren, bueno, ahí me avisan ustedes. Era menos 3 y 1, ¿cierto? La función era... ¿Cuál era la función? 13 menos x al cuadrado dividido en 4 al cuadrado, ¿cierto? Que es la función mayor, menos la función menor, que era x más 5 dividido por 2, y ese me quedaría al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tengo que integrar con respecto a x. ¿Estamos ok? Ya, jóvenes. Y ahora hay que hacer esto, ¿no?
Ya, entonces acá, ¿cuánto nos quedaría ahí? 3 al cuadrado es 169, ¿cierto? Menos 13 por 2, que sería el doble del primero por el segundo, ¿cierto? 26x al cuadrado. ¿Sí? Y más s al cuadrado, que sería x a la cuarta, ¿no? Menos, bueno, 4, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ahí está. Ya. ¿Ya lo hicieron ya o no? ¿Cuánto les dio? Pones ahí. Perdón, ahí sería pi, e igual a pi. Bueno, aquí voy a tener que sacar mi mínimo, lo que sería en este caso 16. Acá no le hago nada, ¿sí? 169. ¿Qué onda? Sí. 169 menos 26x cuadrado más x a la cuarta. 16 por 4, 16 dividido en 4 es 4, que me quedaría menos 4. Y le voy a hacer la multiplicación al tiro, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿O no? Ahí lo voy a dejar así para que no se pierda. Y ahí está, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra... Va a quedar un integral ahí. Bueno, ese 16 lo puedo sacar, pero... tranquilo. Este sería 169 menos 26x cuadrado más x a la cuarta menos 4x cuadrado menos 40x más 25 por 4. ¿Cuánto es 25 por 4? Más. ¿Están o no? Quiero saber si están. 100. Bien, bien. Están muy callados. Espero que haya. Si están muy callados, me Profe, preocupa. Si están muy callados, me preocupa porque. Bueno, me preocupa porque probablemente no me estén entendiendo nada. profe, creo que es negativo. Sí, porque es menos 100, por cierto. Ahí sí. Menos 100. Estoy jugando con ese. Menos. Sí. Ya. Entonces, damas y caballeros, menos 100. Nos queda aquí a la cuarta, menos 30x cuadrado, menos 40x y más 69, ¿cierto? ¿Sí? Estamos ok, entonces lo voy a escribir a ver si ese 16 me está molestando, así que lo voy a dejar afuera. Por la integral entre menos 3 y 1, ¿sí? Me quedaría aquí a la cuarta, ¿sí? X a la cuarta. Luego sería menos 30x cuadrado. Acá sería menos 40x. Y más 40x, perdón, y más 69. Y esto tengo que integrarlo con respecto a x. Ahí quedé corto con eso, pero creo que me entienden ahí. ¿Ya? Es con respecto a x. Tengo que integrar con respecto a x. ¿Ya? Se los dejo de tarea eso para que lo hagan. O será necesario que lo haga. Esa integralita, ¿no? ¿Qué me dice el público? Esa integral, ¿la hacemos o no la hacemos? Estaría, ya, vale. Ya, está bien, está bien. Ya, entonces sería pi dividido en 16. Vamos a la siguiente página. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Me avisan, ¿eh?
díganme, ok, profe, pásenlo. O no, todavía no. ¿Paso a paso? Sí, sí, sí. Ya, démosle. Sí, ya. Entonces el volumen ahí, por si acaso, acuérdense que era pi dividido en 16, entre menos 3 y 1 era, y aquí era x cuadrado menos 3, x a la cuarta, menos 30x cuadrado, menos 40x más 69, con respecto a x. Ya. Entonces, aquí aplicamos linealidad. ¿De qué es? Estoy grabando, ¿cierto? Sí. ¿Cierto que sí? Estaba pensando en eso. Sí. Estaba haciendo estas cosas al mismo tiempo. Estaba pensando en si estaba grabando o no estaba grabando. Vale. Bien, ahí me quedaría x a la quinta evaluado entre menos 3 y 1, menos 30 x al cubo tercio evaluado entre menos 3 y 1, menos 40 x cuadrado medios evaluado entre menos 3 y 1, más 69x evaluado entre menos 3 y 1. ¿Sí? Voy a dejar ahí expresado lo que tienen que hacer, porque lo demás es calculadora, ¿no? ¿Cierto? Ahí, menos 3 elevado a 5, teorema fundamental del cálculo. Menos 30 dividido en 3 sería 10, ¿ya? Lo voy a dejar al tiro eso. Ahí voy a cerrar, espérenme, esto fue un paréntesis ahí. Me quedaría menos 20, factor de 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado, más 69 por 1 menos 3. Ya. Ya, ahí está, se lo dejo expresado, ahí usted hace los... Pero ya está listo, ya con eso están avanzados, ¿sí? Están súper avanzados en lo que tienen que hacer. Lo único que es meter esos cálculos a la calculadora bien y les va a dar resultados. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Sí? Están hechas las integrales, está aplicado el teorema fundamental del cálculo y ahora lo que tienen que hacer nomás es meter esos numeritos a la calculadora. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ¿qué es eso? Ese es de arriba en la penúltima. A ver. Ayúdame, ayúdame un poquito. Yo te voy dando con el puntero. ¿En dónde? Tú me dices, Charlotte, ¿en cuál parte? ¿En esta? Tú me dices, Charlotte, el puntero lo vas viendo, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. Justo ahí. ¿En Lo que ese? está ahí arriba no sé qué es. ¿Este? Ajá. Es que ese es mi 5, ya. Ah, ya, gracias. Ese es mi 5, perdón. Está bien, ya. Está bien. Ese es mi 5 apurado, sí, mi 5 apurado. Ya. Ahí, ¿cachai? Porque acuérdate que estamos aplicando acuérdense que la integral de x elevado a n era x elevado a n más 1 partido por n más 1. Bueno, este es mi n, ya un n. Ya, pero entonces como es 4, sería. Sí, lo que pasa es que
Ahí sí, ahí está. Entonces es un 5. Ya, en mi 5 versión apurada, ya. Este también es el 5 por si acaso, ya. Y eso está. ¿Sí? 5, 5, 3, 2, está. Súper. Bien. Ya, eso sería versiones de... Bueno, importante, yo creo que la explicación que di respecto al rectángulo típico y el eje de rotación y las funciones que nos están dando en realidad, es importante saber qué método de integración, perdón, qué método de cálculo de volúmenes utilizar. Ujú. Ya, ¿puedo pasar a la siguiente? ¿Y qué me dice el público? La PPT, ¿se anotaron ya o no? ¿O alguien hizo el cálculo de ese volumen? Bueno, no importa, si no lo han hecho, lo pueden dejar ahí para hacerlo ya está. Ujú. Pero es solamente ingresar numeritos. Sí, en proceso. Está bien, ya. Ahí me dicen. Está. Va a ir ahí haciendo los cálculos paralelos para después ir y comparen con sus compañeros, compañeras. Ujú. Ya, hasta el momento, ¿alguna duda, consulta? ¿Todo bien o no? ¿Se va entendiendo? ¿O no se entiende nada? Sí, no, sí está bien, si por eso... ¿en serio? En efecto, todo bien. Ya. Eh, ya, entonces sí, sí, por eso estoy dando tiempito como para que hagan los cálculos y con eso puedan, ¿cómo se llama? Vayamos a recreo a las 10, pues les doy a las 10. Tremendo número. Ya, 30, entre. Ahí vean bien los cálculos, no puede dar un volumen negativo. Ya por las 10, ya. Sí, está bien. Ya, ya tranquilo, 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 tranquilo. Ya, pero se va entendiendo, sí, es importante. Sí, también necesito un cafecito. Tranquilo. Necesito un cafecito también, así que... Bien, eso era el método, damas y caballeros, de las arandelas. Y de vuelta ya nos vamos a ir a comerciales. Bueno, como yo les decía, ¿qué sucede cuando, en este caso, el mismo método de arandelas, pero en realidad ahora tengo dos funciones que están despejadas en términos de hipo, ¿no? Dos funciones que están despejadas en términos de hipo. Es lo que yo les había explicado anteriormente. Ujú. Ahí en este caso, si se hace esto, rotar en torno al eje Y, fíjese que yo tendría un rectángulo típico, y si esto lo hago rotar en torno al eje Y, entonces ese eje de rotación es perpendicular a mi rectángulo típico, por lo tanto se utiliza el método de las arandelas. ¿Bien?
Bien, jóvenes. Vamos a break ahora, pues. Vamos a break, ¿les parece? 10 minutitos o 5 minutos, ustedes me dicen. 5, 10. 20, ya, 10 minutos, ya. 10 minutos, nos vemos entonces a las 10:10. Voy a dejar de grabar para que no haya tiempo muerto, voy a pausar la grabación, pero de vuelta de comerciales me recuerdan, por favor, reiniciar la grabación, no vaya a ser que esos 20 minutitos lo perdamos, ¿ya? ¿Vale? Ya, voy a pausar la grabación. Ahí está. ¿Le llegó este correito que se los envié ya? Recordando. Me dicen. ¿Sí o no? Tienes que agregar el correo. Se lo envié a este curso. Matemáticas. Matemáticas 12. Sí. ¿Ya volvieron o no? ¿Volvieron de comerciales? ¿O están todavía en break? Sí, estamos, profe. ¿Estamos? Ya, el correo ya se los envié con eso. Estamos, ok. Bueno, el control va a ser en horario de clase. ¿Sí? Ocupe. Desmo, sí, sí. ¿Cómo es esa cuestión? Desmo. Ya. Bueno, aquí está el método de las capas cilíndricas. Método de las capas cilíndricas. Y ese método, ojo que cambia la forma de calcular el volumen, ¿ah? ¿Sí? Ojo con esa. Aquí aparece para una sola funcióncita, es 2πx por la función. ¿Sí? Y esto también se puede extender a dos funciones, como les mostré. Les mostré al inicio, ¿no? Ahí, ¿sí? Este es el caso más general que les muestro yo. ¿Sí? Y después si tengo una sola función, en este caso se elimina la función g de x y me quedaría la región acotada por una sola función. ¿Sí? Y aparece xf de x. A ver, vamos a ver si calcula el volumen del sólido de la evolución obtenido al girar en torno ahora al eje Y. ¿Sí? La región limitada por la curva y igual a seno de x. Entre 0 y pi. Y el eje x. Ya eso me está... Ojo. Ojo ahí. Tengo una sola. Mi región es esta que está acá. Sí. Y estoy haciendo girar en torno al eje Y. Este caso. Ya. Ok. A ver, les dejo este para que lo hagan. A ver si... En este caso lo único que tienen que hacer es que estoy haciendo, ojo, estoy haciendo girar en torno al eje Y en este caso. ¿Sí? En torno al eje Y. Entonces, como el eje de giro en este caso es en torno al
eje Y, que es obviamente, si tengo mi función seno, si acaso, aquí estaría el rectángulo típico, y ese es mi eje de giro, ¿no? Que es paralelo. Aquí tengo Y igual a f de x, ¿no? Que es paralelo. El eje Y, el eje de giro, ¿cierto? Es paralelo. Entonces, el volumen de ese sólido, 2pi, como estoy integrando entre 0 y pi, 0 y pi, la funcioncilla que es el seno de x de x. ¿Cuánto quedaría esa función, damas y caballeros? Integren eso, les doy aquí para que vayan ahí. ¿Dónde está esta cosa? Si alguien termina antes, me dice nada más cuál es el resultado, pero voy a poner ahí un pelucito ahí para ver cómo. Yo creo que está bien con 3 minutitos, ¿cierto? ¿Sí? Si termina alguien antes, me escribe ahí en el chat nomás y lo desarrollamos juntos. Pero para, ¿cómo se llama? Ver qué onda, cómo estamos, cómo estamos. Entonces, ya subí ese aviso. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ay, perdón, ahí me escribieron, sorry. Sí, pues, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Me comí la X. Sí, me comí la X, claramente. Es X, F de X ahí. X, F de X. El volumen en este caso es, para este caso, X, F de X. De X. Entre 0 y pi, 2 pi, pa, ahí está. Esta es una X. Este es el volumen del sólido. Ya, a ver. Estoy muy alejado para ese micrófono. ¿Qué método de integración hay que utilizar ahí para esta? No. ¿Se recuerdan el método?
¿Se acuerdan o no? ¿Alguien por ahí que me diga cuál es el método adecuado para poder integrar este tipo de funciones? ¿Se acuerdan de la integración por parte? Si ustedes hacían ahí U en este caso es X de U igual a de X, ¿sí? El de B es el seno de X, ¿cierto? Y para poder encontrar esta B que está ahí, había que integrar. Y la integral del seno es menos coseno de X. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí hay que acordarse, bueno, nunca es U por B menos la integral de B por DU, como algunos estudiantes dicen, una vaca vestida de uniforme o un soldado, un valiente soldado o algo así. Entonces, U por B, en este caso, vamos a escribir eso que está ahí. Lo vamos a escribir acá en la letra. 2pi. Tic. Lo voy a hacer al tiro esta cosa. Es U por B, que sería menos X coseno de X, y eso evaluado entre, hago el tiro ahí, 0 y pi, ¿cierto? Porque es el límite de integración, menos la integral de B por du. Pero nótese que la integral de B por du es menos coseno, con ese menos que está afuera se transforma en más. Entonces me quedaría coseno de X con respecto a X. ¿Está bien? B por du menos la integral B por du. Es U por B menos la integral de B por du. Eso. ¿Bien? Ahora nunca entendí por qué decían que una vaca vestida de uniforme se aparece en integral. No, caché. Nunca entendí esa cuestión. Ya. ¿Cuánto nos quedaría eso en este caso? Damas y caballeros, la expresión. Voy a dejarlo aquí por mientras. Acuérdense que estoy hablando entre 0 y pi. Algo pasa con el... entre 0 y pi. Más la integral del coseno es 0. Evaluado entre 0 y pi. ¿Sí? 2pi. Fíjense que esta me queda pi. ¿Cuánto es el coseno de pi, jóvenes, damas y caballeros por ahí? Y luego me queda un menos, pero me va a quedar 0 por cualquier cosa porque tengo que evaluarlo en 0. Es x por el coseno de x. Así que yo voy a dejar, no voy a poner el 0 ahí, porque me va a quedar 0 por cualquier cosa que es 0. Así que no lo voy a poner, por si acaso. Más, ¿y qué sucede si yo evalúo ahí el seno en pi y el seno en 0? ¿Cuánto me quedaría eso? ¿Qué me dice el público por el otro lado? Ya. ¿Cuánto es el coseno de pi, jóvenes? ¿Dónde estaríamos si estamos en la circunferencia? Aquí estaría el 0, 0. ¿Sí? Y si estoy acá en pi, estoy acá, ¿no? Estoy por aquí. Y este sería menos 1,0. ¿Se acuerdan? Esta es una circunferencia ya con... Entonces el coseno de pi, en este caso por aquí está pi, ese es pi y este es 0. Entonces el coseno de pi es menos 1, porque acuérdense que el coseno está asociado al eje X y el seno está asociado al eje Y. ¿Sí?
Entonces, en este caso tengo, me quedaría menos pi por el coseno de pi, que es menos 1. Y en este caso, el seno de pi es 0, y el seno de 0 también es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? 2pi al cuadrado unidades de volumen. ¿Sí? ¿Estamos ok, no, jóvenes? ¿Alguna duda? Nada más que integrar. Saber ahora qué es, como yo les dije, lo importante es qué función nos están dando. ¿Sí? Pueden ser que en algunos casos nos den una función del tipo, no me den una función del tipo y igual a f de x o x igual a f de y, sino que me den una función igual a 0 o igual a 1, que dependa de x. Entonces ahí uno tendría que, también podría ver cuál variable despejar en términos de la otra, de tal manera que sea fácil de integrar también. Por eso que es importante aquí saber qué es lo que qué tipo de funciones nos dan y cuáles son los ejes de rotación, ¿ya? Para generar el sólido correspondiente. ¿Okay? ¿Les dio eso, no? ¿O alguien que estuvo viendo al otro lado, o les dio 2pi cuadrado, o hay alguna duda en alguna cosa que dice? Por favor, avísenme. Díganme algo. ¿Me dicen al otro lado ya? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Sí? El X pool, claro, como el X, ahí me faltó un X, hay que hacer la integración por partes, ¿cierto? Integración por partes. No cacho el seno de pi y el coseno de pi. Ya. Ya, a ver. Espérame. ¿Qué sucede con esto, como dijo Gary? Algo está pasando, esto se me está yendo para acá. Eso estamos bien, está bien ahí, eso está bien acá. Ya. Entonces, ahí está. Me vas a entender que en este caso no es muy bueno mi pulso, ¿eh? Pero voy a tratar de hacer una circunferencia. Ya, entonces, aquí, por aquí estaríamos, aquí está el 0, ¿cachai? Aquí está estamos hablando de una circunferencia claramente unitaria. Y por aquí está el pi, ¿cachai? Sí. Entonces tú cuando haces una circunferencia unitaria, tú dices que x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Tú haces x igual al coseno teta igual a seno de teta. ¿Ya? Entonces aquí estaría al eje y está asociado el seno y al eje x está asociado el coseno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tú estás trabajando sobre esta, y aquí estaría como es una circunferencia unitaria, aquí estamos, en este caso, sería, perdón, aquí estaría el 1,0, era el 1,0 ahí, y aquí estaría el menos 1,0, ¿cachai? ¿Sí? Aquí está para el ordenado XY. Este que está aquí sería 0,1, y este que está aquí tiene 0 menos 1, ¿cachai? Acuérdense que estamos trabajando con pares ordenados XY. Entonces, si estamos trabajando en esta circunferencia unitaria, yo aquí, esto es 1, 0, ¿cierto? Sí. Sí, la integral. Entonces, Javier Muñoz. Sí, Daniel hizo la integral por partes para sacar, sí, la integral por partes para poder, esta integral la hice por partes para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo, porque el teorema fundamental del cálculo, ¿qué nos dice? Nos dice que la integral entre a y b de una funcióncita es la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a, ¿cachai?
Entonces necesito integrar para poder después evaluar los límites de integración y a poder aplicar el problema fundamental del cálculo. Entonces hay que integrar ahí. ¿Sí? Sí o sí. Bien. Y por eso hice la integración por parte, porque es x seno de x. Entonces lo lógico, lo que deben hacer es elegir correctamente quién va a ser u y quién va a ser db. ¿Sí? En este caso yo sé que elegí u igual a x, porque si yo derivo u, ya con esto me queda de x, ya se baja un grado, se le baja un grado a la variable x, ¿de acuerdo? ¿Sí? En cambio, si hubiese dicho u igual al seno de x, de u hubiese sido coseno de x, y esa no hubiese sido la elección correcta de haber elegido el u si yo dijo que u igual a seno de x, porque no, se va transformando en un loop. Entonces, cuando tengan una cosa como esta, o x elevado a n, algo así, siempre hagan u igual a x elevado a n, porque así se les va se baja un grado al exponente de la x. ¿Sí? Entonces la elección correcta de u y de b, eso lo da después el ojo del experto, ustedes en este caso. Lo lógico era elegir u igual a x para poder, cuando derivo, se le elimina, se baja un grado, me queda x elevado a 0, que es 1, se me queda de x. Y lo que me queda es más fácil de integrar después, cuando aplico u por b menos la integral de b por du. Eso es lo que hice. ¿Sí? Eso está acá. ¿Está bien? Y ahora el compañero Daniel ahí, no sé qué me estaba escribiendo. Y claro, entonces ahora, como yo quiero calcular el coseno de pi, ¿cachai? Entonces en ese caso vale menos 1 y estoy ubicado acá, ¿cachai? Y el seno de pi, en ese caso vale 0, porque este está asociado al x y al y. ¿Sí? Y lo mismo que pasa aquí. Aquí el seno de 0 es 0. Estoy ubicado acá. ¿Sí? Y este está asociado a x y a y. Acuérdense que este está asociado al seno de x y este está asociado al coseno del ángulo. ¿Sí? No sé si te respondí, joven, estimado. Javier Nicolás Muñoz. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Cachai? ¿No? Es que claro, estos son claro, tú formas el ángulo, ¿cachai? Aquí es como trabajar aquí con pi medios, que es 90 grados, es trabajar con 180, claro, entonces trabajando con el ángulo que se está formando ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ojo con esas cositas. ¿Mm? Bien, ahí recordamos varios temitas de cálculo de derivadas, de trigonometría y eso. ¿Sí? ¿Hay alguna otra dudita? Porque me hacen 2 minutitos para no jugar con su tiempo. Jóvenes, ¿estamos claros entonces? ¿Qué es lo que entra para el control 1? A ver, ¿qué es lo que entra para el control 1? Si estamos claritos. Ya no, yo no. Área bajo ya, área, hasta área, ¿cierto? Hasta área. Sí. Hasta cálculo de áreas. Sí. ¿Ya? Daniel Muñoz. Buena. Ya, hasta área, sí. Ya, espérenme. Alguien quiere conversar conmigo, así que la persona que quiere conversar conmigo, yo voy a dejar de grabar en estos momentos. Tener la grabación. Voy a pausar.